si ustedes quieren, de las 3 pruebas que ya expliqué, y ya que quede solamente la parte de observación y de informe de resultados, para que ustedes rellenen o lo terminen y no se les vaya juntando, porque acuérdense que va a ser una sola presentación de todo. Entonces, como estamos con el tiempo así apretadito, es para que lo aprovechen mejor, tengan el fin de semana para ir buscando su teoría y vayan haciendo de las 3 que ya vimos por lo menos. Y nos van a Doctora, faltar 4 más por hacer. doctora, ¿no podemos quitar los informes? O sea, solo basarnos en los previos. Por mí sí se puede, es dependiendo de ustedes. Y tiene que ser, a ver, lo que pasa es que nos pide el sistema para la programación, casillero, y ya yo puse 2 casilleros de práctica, a no ser que su informe, perdón, sus previos, den un previo y den un final, o sea, den todos sus previos y junto con el final, si ustedes quieren, o un día aparte, dan el final de práctica teórico o no sé qué les quede más cómodo a ustedes para hacer, si sus informes o si dar el examen final que siempre dan escrito. El semestre anterior no dieron, pero fue porque tenían muy bajas notas en los previos y no les iba a convenir, les iba a bajar mucho la nota. Dar un examen final teórico de toda la práctica. Pero si ustedes quieren, se puede hacer. Doctora, buenas ¿Sí? tardes. Del segundo grupo sí se va a presentar informe, ¿no? Ya nos pusimos de acuerdo. Entonces, si un grupo presenta, el otro grupo sí tiene que presentar. Entonces, todos van a tener que presentar. ¿Qué van a presentar? Van a presentar el fundamento de la prueba, o sea, por qué se da la reacción de aglutinación o la reacción que se presente en la prueba. ¿En qué casos da positiva la prueba? ¿O cuáles pueden dar, o en qué casos pueden aparecer falsos negativos? ¿Cuáles son los valores de referencia? E informar los resultados que ustedes han obtenido. Eso es lo que van a hacer. Doctora, una Sí. pregunta. Para el día viernes vamos a seguir con la misma ¿Perdón? práctica. Para el día viernes vamos a seguir con los mismos temas o qué tema se va a dar previo. Lo que pasa es que este viernes no vamos a ir al laboratorio. Vamos a terminar, mañana ya es jueves y viernes, avancemos la teoría, terminando lo que nos falte, porque el día miércoles es su final, ¿no es cierto? Entonces ya ustedes tienen el fin de semana para organizarse con su segundo parcial e ir avanzándole a la práctica con lo que ya yo les expliqué. Solo nos faltó realizarle la prueba, ¿no es cierto? Las 3 pruebas. En los 2 grupos expliqué y tomé previo. Entonces solamente me falta que ustedes hagan. Y lo que podemos hacer es avanzar, terminamos la teoría hasta el viernes. Si no diera, ocupemos un periodito de lunes para terminar la teoría y el saldo de nuestra clase de lunes podemos empezar con la parte práctica, la explicación de la práctica, si ustedes quieren, que sea aquí, o si ustedes quieren nos vamos a un aula en la carrera y explicamos la teoría de la práctica, como les quede mejor a ustedes, como piensen que me entienden más, si quieren virtual, si quieren presencial, se los explico la práctica, todo lo que es teoría de la práctica. Y el miércoles sería nuestro examen. Si ustedes quieren, el martes podemos empezar con laboratorio o si no, directamente el día jueves y viernes nos dedicamos al laboratorio. Y la otra semana, a ver, si dijeron ustedes que el 2 nos toca miércoles, ¿no es cierto? 2 más 7, 9. Sería el otro miércoles. Si no me equivoco, hasta el 9. A ver, ¿dónde está mi calendario? Hasta el 9 tenemos para terminar.
todo, ¿dónde está? Esperen un ratingui, porfi. En el calendario dice segundo parcial, el 2 de febrero, registro de calificaciones hasta el 3, examen final sería el 9. Entonces, podemos dedicarnos desde el martes a la práctica, si ustedes quieren. Martes toda la mañana, un grupo. El jueves toda la mañana otro grupo. Y si quieren, el miércoles después del examen puede quedarse un grupo y el viernes va el otro grupo, no sé, como ustedes quieran, como les quede cómodo. Doctora, yo lo veo más conveniente desde miércoles, jueves y viernes, debido a que nuestro examen es el miércoles y se nos va a hacer algo pesado. O sea que usted no va a estar. No, solamente estoy diciendo que sería más conveniente desde el miércoles. Ah, ya. Lo que pasa, sí, Dayana, es que ustedes saben que en la explicación de la práctica se va harto y yo les mando y no lo leen o no le entienden y no es conveniente que se los deje así nomás leído por ustedes, ¿no es cierto? Hay que explicarlo sí o sí. Por eso tendríamos que por lo menos el día lunes dedicarnos a la explicación de práctica. Por lo menos hay dos pruebas que son la determinación de grupo sanguíneo, es cortito en el proceso, pero la explicación es larga. Y reacción de Vidal, que es para salmonelosis, igual es larguito la explicación, entonces eso nos ocupa más tiempo. Podría ser que el día lunes, si llegamos todo bien y terminamos de avanzar hasta el viernes, y si nos falta un poquito, si quieren, avanzamos sábado al horario que a ustedes les convenga, si es en la mañana o es en la tarde, solamente para terminar lo que nos falte de teoría. Y lunes vamos al laboratorio o en un aula de laboratorio de allá de la carrera, les explico la teoría. No sé cómo están entendiendo mejor ustedes. Si quieren que sea presencial, se los explico presencial. Si quieren que sea virtual, les explico virtual, así en la mañana, como si fuera nuestra clase normal. Eso, decídanlo ustedes, por favor, y me avisan, pero ya no hay mucho tiempo para perder, ese es el problema. Porque acuérdense que ustedes van a tener que hacer informe y tenemos que corregir eso y se les va a juntar con su final, la presentación. Y no van a saber si hacer la tarea o estudiar. ¿Cuál es su clase? Ahorita viene la nena. Doctora, para los informes vamos a buscar fundamento Pero el teórico. fundamento lo tienen, niña, en el copiado que está en la fotocopiadora, o también yo se los explico el fundamento. Y Sí, si no se los explico, ustedes díganme, no, doctora, no nos ha dicho el fundamento, entonces yo lo digo el fundamento. El fundamento es por qué se da la reacción, ¿no es cierto? ¿Qué hay en el reactivo y qué hay en la muestra para que se dé la reacción que se presenta en esa prueba? Eso es lo que a mí me interesa, no que se lo sepan de clean a cola, que las reacciones de la aglutinación de partículas de látex, no, me interesa por qué se da la reacción de aglutinación. Pero de todas maneras yo les voy a pasar para que ustedes puedan buscar patologías o cómo se informa, igual les paso un copiadito de un libro, digamos, para que ustedes puedan consultar. Igual en la biblioteca hay otros libros para que puedan consultar y yo se los digo cuáles son esos libros. No es cosa del otro mundo, porque lo que a mí me interesa es que ustedes sepan por qué se lleva a cabo la reacción, qué tiene, dónde está el antígeno, dónde está el anticuerpo para que se dé la reacción de aglutinación o la reacción de floculación, que es la que varía en nuestra clase. Por ese lado no se preocupen. Más es lo que ustedes
tardan en hacerlo su informe. Yo no se los pido largo, a mí me gusta que vayan al grano, pero que si se van a copiar de algo, cópienlo bien, no que se copien hasta los errores del libro o del internet o los errores de sus compañeros que les prestan. Ya, doctora. ¿Ya? Ahora sí, podemos avanzar Doctora. para que nos dé, antes de que se acabe el tiempo, ya ni sé por cuánto tiempo vamos. Doctorita, ¿será que podría volver a explicar? Va a disculpar. Doctora, Sí, buenas tardes. buenas tardes. Y si mejor no hacemos informes como habíamos quedado en el primer grupo nosotros y que solo estudiamos para el previo. Habían doctora. quedado así, yo a Dayana le entendí que era que su grupo había quedado con informes. No puedo hacer un grupo con informes, otro grupo sin informes, por ahí vamos a empezar. Los dos grupos, si los dos grupos están de acuerdo en no hacer informe, se quedan sin informe. Si los dos grupos están de acuerdo, o uno está de acuerdo y el otro no, van a tener que hacer informe. Ahora, ya yo programé, porque me habían dicho que sí querían un grupo, me había dicho que sí quería hacer el informe, porque no querían quedarse, tal vez les iba mal en los previos y que los informes les ayudaban. Por mí mejor, porque es menos trabajo para mí, corregir informes me quita tiempo. Pero si yo no logro hacer que los de sistemas de la central, porque ni siquiera es en la carrera, me retrocedan para modificar que ya no van a ser 2 casilleros de práctica, sino 1, yo no puedo rellenar un casillero porque les va a corregir a ustedes con la mitad, ¿no es cierto? Y les va a ir mal porque ya está programado para 2 casilleros de práctica, que es el 35%. Entonces, yo les estoy preguntando, si no quieren hacerlo el informe, dan un examen final de teoría y que sea el otro casillero. En caso de que no me quieran volver atrás mi libreta para que yo pueda hacer un solo casillero en la práctica. Sí, doctora, lo que pasa es que ahorita no hay tiempo y nos va a quitar harto tiempo hacer informes, Flor, que se va a juntar con nuestro examen final. Sí, pero de todas maneras dentro de la práctica van a tener que mostrarme a mí cómo están informando, porque es lo que ustedes deben saber también, cómo van a informarle al médico o a su paciente el resultado, o por lo menos eso tendrán que buscar y presentarme cómo se informa y las patologías. Tendría que ser cómo se informa, patología y sus valores de referencia, pero no hay mucho que tengan que buscar en caso de que se quede con los 2 casilleros. Yo los entiendo que están apurados, pero también entiendo que no tienen muchas materias para llevar, como en el semestre normal. Están con 2 máximo, creo. Doctora, pero usted no califica como califican a veces algunos docentes, por ejemplo, en micro la doctora Dunia creo que son 3 casilleros, uno es desarrollo de práctica, cómo uno como estudiante se desempeña en la práctica, si haces bien, si sabes manipular los reactivos, los materiales, ¿no califica así? ¿O no podría un casillero llenar con eso? Sí, se puede, pero medio que es más difícil porque si van a estar más de 15 en un grupo, y no, ustedes saben que no toditos esperan a que se haga, y no puedo ver y calificar a uno y no calificar al otro, porque yo tengo que mirar cómo está trabajando cada uno para poder ponerle un puntaje, ¿no? Por eso esa parte no me gusta a mí, además porque no todos pipetean bien, algunos se equivocan, y eso les quita más puntos. Atenderlo a tu hijo, Matilda, por favor. Ya, doctora. Eso sí, pero a ver, charlémosla esa entre mañana y pasado que la... Ay. Perdón, esta es la hora crítica. Entonces, piénsenla bien o pregunto a ver si el ingeniero, le voy a escribir al privado si puede volvérmelo hacia atrás y que sea un solo casillero.
o qué hacemos, ¿ya? Porque ya el semestre anterior tuve el problema con eso mismo, que me tuvieron que volver atrás mi planilla por nada más, que ya estaba programado para examen final y les fue mal y me eché para atrás, porque les iba a bajar más la nota, el examen final. O que sea como usted dice, nomás pues entonces que sepamos cómo informar, que presentemos algunos puntos más resumidos, en el caso de que pudieran quitarle ese casillero, digamos, que sea así, no va a quedar de otra. A ver, cuando terminemos el avance de hoy día, les voy a escribir en el grupo qué puntos entrarían para que ustedes vean, o qué entraría en cada punto de lo que yo les voy a pedir. Y ya tienen hasta la noche para decidir y mañana lo vemos, ¿ya? Ya. Pero se nos está yendo nuestros 45 minutos, nuestros 40 minutos que me da esta aplicación, así que vamos a ver hasta dónde llega ahorita, espérenme. Hoy tenemos que ver antígenos. Espero que podamos por lo menos avanzar un poquito de anticuerpos. Si no, a ver, dependiendo de cómo estén sus ganas, porque me atrasé yo por la calle. Ya. Los antígenos, que se abrevian así, por favor, en la bibliografía por lo general manejan más la abreviación que la palabra. Antígenos, cuando es plural, así con su S pequeñita, y por lo general casi siempre está como AG, que es antígeno, solamente en singular, ¿ya? ¿Pueden ver lo que estoy compartiendo? Porque aquí me sale error. Sí, se mira, doctora. Se ve, Ya. doctora. Listo. Entonces, los antígenos, o también llamados inmunógenos, ¿por qué se llaman inmunógenos? Porque generan inmunidad. Este término de aquí, geno, habla de generar, entonces generan inmunidad. Van a ser tomados o reconocidos como antígenos cualquier molécula extraña o de diferente naturaleza, ya sea química o física, que sea proveniente del medio ambiente o que se haya generado dentro de un organismo o del cuerpo, que tenga la capacidad de estimular a nuestro sistema inmune, induciendo por ende una respuesta y dando lugar a la formación de anticuerpos específicos. Vuelvo otra vez. Un antígeno va a ser cualquier molécula o sustancia extraña, ahí entran también microorganismos, que tengan la capacidad de inducir una respuesta inmune que va a dar lugar a la formación de anticuerpos o defensas específicas contra él. ¿Qué quiere decir esto? A mí me agrede o yo estoy en contacto con una molécula, por ejemplo, con una bacteria. Una bacteria puede ser la E. coli, por ejemplo, enteroinvasiva. ¿Qué pasa? Mi sistema inmune va a procesar toda esa información, voy a enfermar, puede ser porque mis defensas no fueron suficientes o porque se tiene que dar todo el proceso de aprendizaje, tiene que presentarse la respuesta inmune primaria o innata y la respuesta inmune, la secundaria. Entonces, se aprende y ¿qué va a pasar? Se va a elaborar defensas o anticuerpos específicos contra esa bacteria, contra la E. coli enteroinvasiva. Si fuera la enteropatógena, también va a ser contra esa. Entonces, si en una segunda exposición a una E. coli, la que me agrede no es la enteroinvasiva, sino la enteropatógena, nuevamente se va a dar todo el proceso porque mi sistema inmunológico tiene que aprender para elaborar las defensas específicas. Entonces, de cada encuentro con un antígeno,
se va a elaborar una respuesta específica que es un anticuerpo específico a través de una respuesta inmune. Entonces, todo lo que sea extraño a nosotros y estimule o lleve a la formación de anticuerpos va a ser reconocido o llamado antígeno. ¿Estamos claros ahí? Antígeno o inmunógeno. Para que un antígeno cumpla con esa función de estimular o para que pueda estimular al sistema inmunológico y se elaboren anticuerpos específicos contra él, debe poseer o debe cumplir con ciertas propiedades como la inmunogenicidad, antigenicidad y la especificidad. Entonces, todo antígeno debe presentar o debe cumplir con estas tres propiedades. Inmunogenicidad, ¿a qué se refiere? A la capacidad que tiene un antígeno o una molécula antigénica para estimular o para generar la formación de anticuerpos específicos en el huésped, o sea, en el organismo que está agrediendo. Entonces, a eso se refiere el término de inmunogenicidad. ¿Ya? Generar inmunidad a través de la formación de anticuerpos en ese huésped o en ese organismo. Debe ser antigénico, es decir, debe poseer o debe tener antigenicidad, una molécula para ser un buen antígeno. Es decir, que tiene que ser lo suficientemente extraño o complejo para poder ocasionar o estimular una respuesta inmune que conlleve a esa formación de anticuerpos. Mientras más antigénica, es decir, mientras más extraña sea el antígeno o esa molécula que nos está agrediendo, mayor antigenicidad tendrá. ¿Por qué? Porque estimulará mejor al sistema inmunológico por la rareza o por lo extraño que es para él, por lo desconocido que es para él, de que lo agrede, se causa un daño, pero de esa agresión se va a aprender y se guardan en la memoria los anticuerpos o defensas específicos. Entonces, mientras más antigénica sea la molécula, mejor para el sistema inmunológico en cuanto al aprendizaje. Va a estimular mejor que se formen anticuerpos. La otra propiedad que debe tener es la especificidad. La mayoría de los libros solamente les habla, la mayoría de la bibliografía, de inmunogenicidad y de especificidad. Especificidad es la propiedad que debe tener un antígeno que le permita a una defensa, o sea, la producción o la elaboración de una defensa, haciendo que se elaboren en esa persona o en ese organismo anticuerpos específicos contra esa molécula que lo estimuló. A eso se refiere la especificidad. Es lo que yo les decía, no me puede agredir una salmonela TIFI y mi sistema inmune elaborar anticuerpos contra la salmonela TIFI-H, porque no tiene las armas o las herramientas o la información necesaria para poder elaborar anticuerpos o defensas contra la TIFI-H, porque la que me está agrediendo y de la que yo tengo que aprender o me está dejando información para aprender es la TIFI-O. A eso se refiere la especificidad. Se van a elaborar defensas o anticuerpos específicos contra o para, si ustedes quieren, el antígeno o molécula extraña o microorganismo que estimuló a nuestro sistema inmune. Lo que nos agrede nos va a servir para aprender
guardar la información a través de defensa o anticuerpos. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Se entiende o no han entendido las propiedades de los antígenos? Especificidad, ¿podría explicarlo nuevamente, por favor, doctora? ¿Ya? La especificidad es la capacidad que tiene un antígeno de estimular la formación de anticuerpos específicos contra él en el huésped, o sea, en el sistema inmune que está agrediendo, en el organismo que está agrediendo. Entonces, con un ejemplo, me enfermo porque me agredió o estuve en contacto con la salmonela, yo les decía, la salmonela tifi, o mi sistema inmune va a elaborar anticuerpos o defensas específicas contra esa TIFI-O. Entonces, cuando yo esté en contacto nuevamente con una salmonela, si es la TIFI-O la que me está agrediendo o me está queriendo causar daño, mi sistema inmune va a trabajar o se va a defender a través de esos anticuerpos que ya elaboró desde el primer contacto, la prima infección con esa TIFI-O. Entonces yo ya tengo anticuerpos para esa bacteria. Pero si más bien la que me está agrediendo es la TIFI-H o la paraTIFI-A o la paraTIFI-B, cualquiera de las salmonelas diferentes a la TIFI-O, me van a causar daño nuevamente para que mi sistema inmunológico aprenda y elabore los anticuerpos específicos para esa bacteria que ahora me está agrediendo. Para que en una segunda exposición o un segundo contacto con esa bacteria, ya yo tenga defensas o anticuerpos contra él. Y así va a seguirse elaborando anticuerpos o defensas específicas de cada nuevo antígeno que nos agreda. A eso se refiere la especificidad. Cada antígeno tiene que ser capaz de estimular defensas o anticuerpos específicos contra él. Ahora sí estamos claros. Inmunogenicidad es la capacidad que tiene un antígeno o un inmunógeno de estimular la formación o la generación de anticuerpos en esa persona o en ese organismo que está agrediendo. Entonces, capacidad de generar, esto es genicidad, generar inmunidad. Especificidad, que esa inmunidad que se está generando sea específica para el antígeno o inmunógeno que lo estimuló, es decir, que me agredió. Y antigenicidad es la capacidad que tiene un antígeno o inmunógeno de causar daño. Mientras más extraño, más antigénico va a ser, o mientras más complejo, mejor antígeno va a ser. Entonces, va a causar daño y va a permitir aprender. Aunque sea malo o nos haga enfermar, en cierta forma es bueno porque está dándole a mi sistema inmunológico la información para aprender y elaborar defensas para una segunda exposición o un segundo contacto con ese mismo antígeno. ¿Ahora sí? ¿Quedó claro? Sí, doctora. Ya. Las características que deben poseer los antígenos. Para que los antígenos puedan cumplir con estas propiedades de antigenicidad, inmunogenicidad y especificidad, es decir, para que puedan ser buenos antígenos, necesitan cumplir ciertas características. Por ejemplo, la dosis o la cantidad de antígeno, el tamaño de una molécula o peso molecular, los grupos químicos que lo compongan o que contenga, la complejidad de la molécula, por ejemplo, es muy importante. Estas características o factores le van
a dar el poder antigénico a una molécula o a un microorganismo. Por ejemplo, ¿a qué se refiere? Cuando se refiere a dosis o cantidad de antígeno, esta característica va a depender de la especie a la que se enfrenta el antígeno o a la que está agrediendo el antígeno. Por ejemplo, en algunas especies, principalmente en animales, basta una sola molécula antigénica para que cause daño o enfermedad. En otras van a ser necesarias 2 moléculas. Por ejemplo, nosotros los humanos, de 3 moléculas para arriba, de 3 a más moléculas que nos agredan, nos causan daño y estimulan al sistema inmunológico a través de las propiedades de la inmunogenicidad, antigenicidad y especificidad. Ya, una molécula antigénica solita no nos puede agredir porque tenemos nuestras células y nuestros mecanismos de defensa inespecíficos que van a detectarlo y lo destruyen con facilidad, sin que pase del sistema circulatorio o del torrente circulatorio. A veces no llega ni siquiera a entrar. Está en la piel y la piel, a través de sus secreciones y de sus estructuras, lo destruye. Entonces, 1 es muy poquito. 2, puede todavía nuestro sistema inmunológico, sin que nos agreda, destruirlo. 3, ya es más cantidad para nuestro sistema inmunológico, pero si está en buen estado nuestras células, nuestras defensas, lo puede destruir sin que nos cause un daño. Pero si nuestro sistema inmune tiene por ahí una falencia o lo agarra desprevenido, se puede decir, porque hay de antígenos van a ser suficientes para causar gran daño, en otras solamente para estimular, sin que nos enfermemos de gravedad. Entonces va a depender de las condiciones en las que se encuentre nuestro sistema inmunológico. Mientras más, esta característica de tamaño de la molécula se refiere al peso molecular. Mientras más pesada sea una molécula antigénica, mejor antígeno va a ser, es decir, que causa más daño, mientras más grande o pesada sea. Los grupos químicos, si estos grupos químicos que posee son grupos, por ejemplo, son grupos extraños o son grupos que están mezclados en su naturaleza, pueden ser mejor antígenos, es decir, que van a agredir con mayor facilidad. También esto es más importante todavía, la complejidad que tenga la molécula. Mientras más compleja sea la molécula antigénica, mejor antígeno va a ser. Por ejemplo, las proteínas, los hidratos de carbono o glúcidos, los lípidos, los ácidos nucleicos, pueden actuar como antígenos. ¿Cuáles de estos tienen mayor complejidad en su estructura o en su molécula? La proteína, los lípidos, los glúcidos, los ácidos nucleicos. ¿Cuáles son más complejos? Ya ustedes han llevado bioquímica. Los ácidos nucleicos, doctora. ¿Sí? ¿Los ácidos nucleicos? Sí, doctora, los ácidos nucleicos. ¿Quién está con su compañero? No puede ser. ¿Alguien más? Proteínas, doctora. ¿Son más complejas las proteínas? Entre las proteínas y los ácidos nucleicos están los ácidos nucleicos y las proteínas. Son buenos antígenos por la complejidad de sus estructuras, de sus moléculas, pero no dejan de ser buenos antígenos los hidratos de carbono y los lípidos. Pero más complejos
En los lípidos tienen bastante complejidad y son difíciles de destruir en algunas ocasiones, porque a veces pueden tener, acuérdense de las bacterias que tienen la doble capa lipídica, son más difíciles de llegar hacia sus organelas para poder destruirlas. Entonces los lípidos son buenos antígenos también. Se nos va a cortar en un ratingui, nos volvemos a conectar. No importa que no avancemos a otro tema, pero por favor que lo terminemos ¿ya? Ahora, después de ver las características de los antígenos, cómo está conformada una molécula antigénica. La molécula antigénica tiene un lugar o un sitio en el que se va a unir al anticuerpo. Y ese lugar o sitio de unión y de reacción con el anticuerpo se llama determinante antigénico o epítopo. Alguna bibliografía por ahí la llama como epítope. Ahorita se nos corta por fin, nos volvemos a conectar.